advertencias que estuvimos hablando ahí en el libro de Hebreos. Hoy voy a hablar un tema, hermanos, que se llama Dios todavía lo llama pecado. ¿Qué será? ¿Qué creen que sea, hermanos? Hay unas condiciones en nosotros que todavía Dios lo llama pecado, y es una larga lista de todas esas cosas en las cuales Dios lo llama pecado. Algunos de nosotros practicamos algunas cosas pensando que no es pecado, y cuando veamos que hay una serie ahí en la Biblia de situaciones que creemos que no es pecado, es pecado. Cuando hemos hablado de la ira, cuando hemos hablado de la irritabilidad, de la impaciencia, ¿verdad? Y es una larga lista de tantas cosas que hacemos, que creemos que Dios no se molesta. Sí, hermanos, Dios se molesta de esas cosas. Yo hablaré de un tema que dice la Biblia ahí en Romanos 1:8. Lo traía en unas diapositivas, todos los versículos y unas reflexiones, pero pues la computadora ahí no quiere abrir el programa, y bueno, pues ya tendremos que resetear esa computadora y ver qué es lo que está pasando. Pero vamos a ver lo que dice ahí Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay algo que está sucediendo, dice aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Algunos de ustedes saben qué es impiedad, hermanos? Levante su mano el que sepa qué es impiedad. Por eso la practicamos, porque la desconocemos, ¿verdad? ¿No sabemos qué es impiedad, hermanos? ¿Sí sabe, hermano? A ver, hermano Javier. Falta de amor, falta de misericordia. ¿Algún otro concepto que tenga? ¿Qué es la impiedad? Sí, bueno, pero ¿qué es impiedad? ¿Puedo decir que ese es impío? ¿Pero impiedad qué es? Bueno, siempre es importante ir a la palabra original del griego, porque por eso a veces hacemos malas interpretaciones del texto. Un texto sin contexto siempre habrá pretexto. Por eso a veces cuando oímos a otros predicadores, ¿verdad? Como ahorita que se está yendo ahí en el grupo de los adicciones, ¿verdad? Que van diferentes denominaciones y dicen tantas cosas, hermano, y porque no van a dónde, a la palabra original, no van al griego, ¿verdad? Y entonces se cometen una serie de errores. Ahorita oía que decían, no dejando de congregarnos como muchos tienen como costumbre. ¿Se acuerdan que yo les expliqué ese texto? ¿Qué significaba? Acuérdense que les dije que quería decir desertar. Dejando, la palabra griega es desertar. Desertamos a la iglesia, nos vamos. Y eso es desertar. Aquí la palabra impiedad es, fíjese bien, se habla de impiedad e injusticia. Injusticia se refiere a lo que uno puede hacer. Impiedad es una actitud y justicia es el pecado que cometemos. Impiedad es la actitud con la cual se comete. Habla de muchas cosas ahí. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ir desglosando.
Y para entender qué es impiedad, tengo que saber lo que es piedad, lo que preguntaba la hermana. Pero si usted no sabe qué es impiedad, si no lo sabe definir, pues no va a tener una definición de lo que es la piedad, ¿verdad? Y entonces, pues yo vivo una vida de impiedad, pues no sé ni qué es. Y si a lo mejor vivo una vida de piedad y la practico la piedad, pero no sé que estoy haciendo cosas bien buenas, ¿sí? Pero bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra eusebeia describe la actitud de una persona que tiene devoción a Dios, que tiene temor de Dios, que vive pensando en Dios y le adora. ¿Qué es piedad? Eusebeia, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? Una persona que vive pensando ¿en quién? Y que tiene temor ¿de quién? Entonces, impiedad, ¿qué es? Cambió por completo, ¿verdad? Sí, pero eso es en la palabra griega. Si vamos a lo griego, y eso nos describe la situación. Muchos de nosotros vivimos sin temor a Dios, hermanos, porque creemos que hacemos las cosas correctas, porque a veces nuestra boca, ¿qué, hermanos? Nos gana y ¿qué hace? Y hablamos y decimos, pero cuando ya vemos que cometí un error, ¿verdad? Esa no es la palabra correcta, no era la forma en que debí haber hablado, ¿sí? Entonces, piedad es devoción, y entonces impiedad es lo contrario, es una persona que vive ajena a la persona de Dios. No toma en cuenta ¿a quién? A Dios, hermanos. Sí, vive apartado de las cosas de Dios, vive sin Dios, hermanos. Y a veces nosotros decimos somos cristianos, pero estamos viviendo sin qué, hermano. Sin Dios, hermano. No hay ningún respeto, ninguna reverencia para Dios, y eso es la impiedad. No hay temor ¿a quién? A Dios, hermanos. No hay temor a Dios. Dice que el término impío en el Antiguo Testamento tiene una connotación que se refiere a la maldad del hombre. Pero en el Nuevo Testamento, toda esta palabra piedad tiene que ver con devoción a Dios, y la palabra impiedad, que es eusebeia, se refiere a una persona que vive sin esta condición de Dios en su vida. Entonces, ¿cómo estamos viviendo, hermanos? Ahorita les pregunté, ¿saben ustedes definiciones? Y muchos de ustedes no levantan la mano porque realmente no sabemos la definición de qué es piedad y qué es impiedad. Y hemos leído textos que la palabra de Dios dice acerca de la piedad, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver algunos textos y van a ver, porque se nos hace una invitación a que vivamos ¿en qué? A ejercitar esa piedad, ¿verdad? Pablo está enseñando a Timoteo, ejercítate ¿en la qué? En la piedad. Y cuando Pablo le dice esas cosas a Timoteo, ¿qué le está diciendo? Ejercítate en el temor ¿a quién? A Dios. Realmente, hermanos, debemos vivir con mucho cuidado, hermanos, porque a veces no vamos y revisamos las palabras correctas que tienen de significado, ¿sí? Y bueno, hermanos, dice que hay una relación muy grande entre la impiedad y la soberbia, ¿sí? Vamos a ver Malaquías 3:15 y dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es un paralelismo, es decir, dos frases con palabras distintas,
pero que dicen lo mismo. Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad son prosperados. El concepto de soberbia, hermanos, e impiedad están puestos como sinónimos. A veces tengo que tener ahí el libro de gramática y volver a buscar cuáles son los sinónimos, cuáles son los antónimos, qué es una metáfora, qué es una simil y todas las cosas del lenguaje figurado que la Biblia tiene, y volver a repasar todas las cosas que en la palabra de Dios viene. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, tengo que tener yo un Nuevo Testamento con paralelismos, donde yo busque la palabra y me la describa en español, la palabra griega, y me diga el significado de ese. Y hay libros grandes de todo esto, hermano. Y cuando tiene uno todo este material, pues yo no batallo, saco todo lo que va diciendo el texto y lo voy anotando para poderlo entender y comprender y poderlo transmitir. Entonces, el concepto de soberbia e impiedad están puestos como sinónimos, y Cristo fue el único que fue totalmente piadoso, y del otro lado están los incrédulos que son impíos. O sea que no habemos que piadosos, porque la única persona que fue piadoso, ¿quién fue? Cristo, nadie de nosotros. Porque impíos, porque viven sin conciencia de Dios, y hay una línea entre ambos. Viven sin la conciencia de Dios. Todos nosotros nos encontramos en algún punto de esa línea, y quiero que nos examinemos para ver dónde estás, soberbio e impiedad. ¿En dónde estaremos, hermano? ¿En dónde estaremos? Una persona que tiene temor de la altura toma distancia, se aleja para no caer al precipicio. Y una persona que tiene temor del mar no se va a meter muy lejos. El temor le hace tener cuidado en ese sentido. El temor nos aleja del pecado. ¿Cómo nosotros es necesario que tengamos que, hermano? Temor de Dios. Porque el temor de Dios, ¿qué hace en mi vida? Ay, veo el pecado. Y si no hay temor en mí, temor de Dios, ¿qué hago? Voy a abrazar ¿el qué? El pecado. Pero si tenemos temor de Dios, ¿qué hacemos? Pues no vamos a ese lugar. No hacemos lo que en mi mente y en mi corazón quiere salir. Ay, en mi mente voy a hablar de mar. Pero entonces el Espíritu Santo de Dios me dice, me redarguye y me dice, no, ¿verdad? Eso no es que, bueno. Entonces, tengo temor de Dios, digo, no, eso no es bueno, ¿verdad? No puedo hablar de mi hermano, ¿sí? Una persona, hermanos, que define el temor a Dios es todo lo que ve Dios de lo que yo hago, y todo lo que Dios oye de todo lo que digo, y que Dios sabe de todo lo que pienso. Cuando en mí hay temor de Dios y quiero hacer una cosa, digo no, porque Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Porque Dios es que Dios tiene atributos absolutos, ¿sí? Y Dios todo lo ve y todo lo sabe, todo lo conoce. Para Dios no hay nada desconocido en mí. Dios me conoce y sabe, hermano. Y si yo conozco todo eso, en mí va a haber temor a Dios, y no lo voy a ¿qué? No lo voy a practicar, no lo voy a ¿qué? Hacer. Y bueno, todos nos encontramos en algún punto de esa línea, y quizá te examines para ver dónde estás en esa línea. Y quiero dar 3 evidencias de la impiedad de nuestra vida. 3 evidencias de la impiedad de nuestra vida. Dijimos que ¿qué era impiedad?
falta de temor a Dios. Y entonces quiero dar 3 evidencias. Y en esas 3 evidencias de la impiedad de nuestra vida. Y la primera de ellas es la insolencia. La insolencia. Algunos de ustedes saben qué es la insolencia y la dicen y la decimos. Muchacho insolente, pues ¿qué te crees? ¿Sí o no? ¿La decimos sí o no? ¿Y saben qué están diciendo? Falta de respeto, exactamente. Y dice que la insolencia la practicamos desde que estamos chiquitos porque vamos faltando el respeto a los padres y a las personas mayores, a las autoridades le vamos faltando respeto. Eso se llama ser insolente. Pero a medida que yo voy creciendo, un niño cuando está chiquito me falta el respeto, ¿verdad? No nos hacen caso, renegamos con ellos porque ellos no respetan. Pero a medida que vamos creciendo, ya no le vamos diciendo cosas al papá, sino que ya vamos madurando y ya nos portamos ¿qué? Mejor. Ustedes han escuchado niños chiquitillos, qué grosería les dicen a las mamás o al papá. Pero ya a medida que van creciendo esos niños y van aprendiendo cosas buenas en la escuela, pues ya no las bajan y ya no las dicen en la casa. Ya la madurez que van adquiriendo, pues hacen que ya no digan eso que es insolencia. Vamos a ver Proverbios 14:16 y dice la Biblia ahí que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice la Biblia en Proverbios, el hombre necio dice en su corazón, ¿no hay qué? ¿Tendrá respeto? ¿Tendrá piedad? No hay piedad, ¿verdad? No hay piedad, hermanos. No tenemos piedad, no tenemos temor a Dios. Estamos completamente fuera de esa relación, de esa divinidad con Dios. Una persona que tiene temor de la altura, pues toma su distancia, ¿verdad? Es porque tiene temor, por eso. Y hermanos, cuando una persona pierde o abandona ese temor a Dios, entonces puede caer fácilmente al pecado. ¿Por qué caemos al pecado? Porque estamos sin el temor ¿a quién? A Dios. Y bueno, no puedo citar toda una lista de cosas pecaminosas que en nuestro vivir diario como cristianos cometemos creyendo que estamos bien, ¿verdad? ¿El temor a Dios es necesario en nuestra vida? Sí, hermanos. Es muy importante que tengamos temor a Dios. Y hoy estamos viviendo en una generación que no tiene temor a Dios porque quizá se nos ha enseñado desde muy chico a decirnos, tú no te preocupes, ya la regaste, sí, pero Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti. Y eso nos van enseñando y nos vamos yendo con esa idea. Dice el hermano Elías, vivió una vida de impiedad. Él reconoció que él estaba completamente fuera de esa relación. ¿Con quién? Con Dios. No había temor de Dios, ¿verdad? Vivía sin Dios, ¿verdad? Pero un día el Señor tuvo que hablar a su vida y reconocer que estaba ¿qué? Mal. Y tuvo que cambiar, sí, tuvo que cambiar, ¿verdad? Porque Él quería practicar la piedad. Entonces hoy vivimos en una generación, hermanos, en el cual hemos dejado de practicar el temor a Dios. Vamos ahí a Juan 9:31 y dice la palabra de Dios en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira cómo se cumple lo que decía el hermano. Pero si ese es temeroso de Dios, ¿Dios lo qué? Dios lo escucha, hermanos. Dios lo escucha. A veces nosotros oramos y oramos y oramos y oramos y no hay qué, hermanos. No hay respuesta. ¿Por qué será? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué será? Y dice aquí Juan, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, y aquí el Señor utiliza la palabra eusebia, que se llama piedad, y fíjate, en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, ese temeroso de Dios, acá la palabra eusebia, piadoso de Dios, es temeroso de Dios y a ese oye. ¿Por qué a veces Dios no nos oye, hermanos? Y todos los días venimos a la oración. Y venimos y trabajamos y estamos en las cosas. Pero ¿qué estará pasando, hermanos? ¿Qué estará pasando en nuestras vidas? Hemos perdido esa relación con Dios. Hemos perdido no hemos llegado a ser temerosos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Pero creemos que estamos haciendo misericordia y que estamos haciendo piedad, pero no es mentira. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Dice que en segundo lugar, hermano, la segunda característica de la impiedad es la independencia. Ya vimos una cosa, ahora vamos a la segunda. ¿Por qué hablará de independencia, hermanos? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice en su palabra. Y esto es la falta de conciencia de la necesidad de Dios. Porque no hemos querido reconocer que necesitamos de Dios. Y la Biblia dice, apartados de mí, nada podréis hacer. Y eso lo dijo Jesús. Y si nos está diciendo Jesús, inútiles, que no entienden que sin mí no van a poder hacer nada. Somos unos que, hermanos, inútiles, cuando nosotros en nuestra propia independencia queremos hacer las cosas sin buscar sin buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, dice Santiago 4:1-2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque, hermanos, la oración que hago es una oración donde el centro de mi oración es mi carnalidad. Porque no he tomado en cuenta a quién, a Dios, hermanos. Porque siempre estoy, y yo quiero esto, y yo quiero aquello, y tengo necesidad de esto, y Señor, decimos Señor y Señor, y a final de cuentas, lo hacemos que siervo. Entonces, hermanos, estamos a veces mal, ¿verdad? Mal. Dice que el soberbio actúa independiente, es decir, él cree que puede conseguir las cosas sin la necesidad de Dios y no entiende lo que Jesús dijo, sin mí nada podrás hacer. A veces nuestro egoísmo y cosas que a veces no alcanzamos a entender y a examinarnos nosotros mismos.
Decía el rey David: oh Señor, examíname y devuélveme el gozo ¿de qué? De la salvación. ¿Cómo estaría el rey David? ¿Cómo se sentía? Sucio. Y él le pedía y le rogaba a Dios que le devolviera ¿qué, hermanos? La salvación. Y el Señor, hermano, nos trata de perfectos inútiles. Sin mí nada podréis hacer. Y el soberbio cree que puede, y la impiedad es creer que yo puedo conseguir las cosas. Por eso en el Antiguo Testamento un ejemplo lo tenemos en Sansón, que dijo: puedo contra los filisteos. Cuando tenemos cosas que nos hacen falta, ¿qué te preocupas ahorita? A ver cómo va, ven a ver ahorita yo. Estamos equivocados. Tenemos que humillarnos delante de Dios y con un corazón contrito y humillado decirle: Señor, tú eres el Dios soberano, omnipotente, omnisciente, y usted conoce mis necesidades, Señor. Ante usted estoy, Señor, reconociendo su poder. Dice: no necesito de Dios, decía Sansón. Y aun cuando le cortaron el pelo, él dijo: voy a salir como las otras veces. Yo puedo, por eso jamás encuentran una oración en Sansón. En el libro, cuando ustedes leen Sansón, nunca encuentran una oración que haya hecho Sansón, porque fue un hombre independiente. Quiso hacerlo siempre en su propia ¿qué? Voluntad. Y así no vamos a poder hacer nada. La palabra de Dios dice que nada podréis hacer sin mí. A veces Dios tiene que recurrir a métodos similares, y vemos la vida de David, que él tuvo una etapa de su vida que empezó a Dios y de pronto hizo un cambio en su vida, dio un giro de 180 grados, porque su hijo Absalón le quitó el reino y ya no lo dejó que ir a vivir al palacio ni a dormir en el palacio. Y todavía deseaba que Absalón matara ¿a quién? A su padre. Por eso, cuando entonamos el Salmo 63, ¿saben de qué habla ese Salmo 63? ¿A qué se refiere? Precisamente a este pasaje en el que David clama a Dios y le dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré y mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Qué situación estaba pasando David, hermanos? Una situación de persecución por parte de su hijo. Y él anhelaba y clamaba a Dios. Por eso Dios tuvo mucha misericordia de David, porque realmente David clamaba a Dios con un corazón contrito y humillado. Después de su pecado, hermano, entregaba su vida al Señor. Y hay momentos en la vida en que Dios tiene que hacer vivir experiencias para que uno tome conciencia de nuestra necesidad de Dios, porque por causa de nuestra impiedad es la falta de devoción a Dios, y hace que vivamos nuestra vida como ajenos de Dios y de su gracia. Mientras no haya piedad, hermanos, seguimos que alejados de Dios, sin temor a Dios. Y nunca hemos pensado en eso, hermanos. Hermanos, dijo un hermano y fue a su maestro espiritual: maestro, enséñame a orar, quiero saber orar. Ah, dijo, ¿quieres saber orar? Sí. Dijo, ven, sígueme. Y dice que lo llevó a un lago
y le dijo, ¿ves el agua? Sí, agáchate, verlo al agua. Y dice que cuando se hincó para ver el agua, lo agarró y lo zambutió. Y lo metió buen rato hasta que vio que se estaba poniendo morado. Lo sacó y le dijo, maestro, ¿pero qué quieres hacer conmigo? ¿Por qué me haces esto? Dijo, tú me dijiste que querías que te enseñara a orar. ¿Pero por qué me haces esta prueba? Dijo, cuando te sentías que te faltaba el aire, ¿qué deseabas? Dar todo por una bocanada ¿de qué? De aire. Dijo, cuando sientas esa necesidad de Dios, entonces has aprendido a orar. Hermanos, a veces Dios nos aprieta, pero no que no ahorca, hermanos. Y nos estamos ahogando y parece que ya, pero salimos adelante. La insolencia, hermanos, es la primera manifestación. La independencia, la segunda manifestación. Y la tercera de ellos, el interés. Esta predicación dice que cuando nosotros oramos por interés personal, que estamos buscando ¿qué? Un interés. Y dice ahí Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué está enseñando? Yo. El yo. El versículo 2 dice, no oras, pero el versículo 3, pero cuando oras, oras mal. ¿Por qué oras? Para tus propios intereses. Es una oración centrada en lo humano, no en lo divino, y esta oración está llena de impiedad, porque es una oración que no tiene devoción a Dios. Es una oración que está centrada en sí mismo. Y es interesante ver en el libro de Hechos, capítulo 4, cómo oraba la iglesia en aquel momento. Dice Hechos 4, 24 al 29. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hermano, reconocer todos los atributos absolutos de Dios, que esa oración esté centrada en ¿dónde, hermanos? En el único Dios soberano, en el omnisciente, en el omnipotente y soberano Señor. No tiene que haber ese diablo en nosotros, el yo, hermano, el yo. ¿Qué dijo Pablo? Y decía ahí en Filipenses 4, de 3 a 7, y en el 7, ¿qué dice? Todo fue ¿qué? Basura. Todo era pérdida para mí. Pero hoy en Cristo, hermanos, pudo reconocer que la vida había cambiado en él. ¿Sí? Había hecho una transformación el Señor en él. Sí. Y ahora reconocía que lo pasado ya era pérdida.
Así debe ser nosotros, hermanos. Todas las cosas nuevas hoy nos deben de qué, hermanos, de llenar de gozo, hermanos, porque Cristo en esa cruz entregó su vida por nosotros. Aún en piedad maneja nuestra oración y oramos por nuestros deleites. ¿Cómo en nuestra oración el Satanás ahí está, hermanos? Queriendo cambiar ¿qué? Nuestra oración, hermanos. El concepto es un concepto que en psicología le llamamos pensamiento mágico. Es decir, que todos pensamos que puede aparecer algo en la vida que de pronto nos cambia la vida y nos da felicidad. Y explicaba sobre la diferencia entre hombres y mujeres al llegar a una zapatería. Muchos de nosotros pensamos que la oración es un pensamiento ¿qué? Mágico. Y que al hacer oración vamos a tener lo que estamos ¿qué? Pidiendo, estamos solicitando. No, esto lo llaman los psicólogos pensamiento mágico. ¿Y en qué consiste? Dice que hay una diferencia muy grande entre los hombres y las mujeres. Sí, es verdad, es cierto, y lo vemos en las zapaterías. Es el ejemplo que me pone el comentario. Dice que las mujeres, el hombre llega a la zapatería, deme esos zapatos del número 8, negros, de cinta. Ah, sí, estos me llevo, es los más, uno ya. Pero llega la mujer y ve unos zapatos negros con punta de charol rojo y le dice a la señorita, deme esos zapatos ahí. Oiga, ¿y no los tiene con otro color rojo? No, fíjese, no los tengo. Dijo, ¿y no los podrán tener para la siguiente semana? Pues dése una vueltecita a ver si llegan con el color rojo que usted quiere, ¿verdad? Van a mandar más. Y a la semana va. Y luego le dice, ¿llegaron mis zapatos que le pedí? Dice, sí, ya están aquí sus zapatos. Sí. Y dice, ya, señora, mírelos, aquí están. ¿Sí se los va a llevar? Dice, no. Porque esos zapatos del rojo no hacen el tono que yo quiero con la bolsa que voy a llevar. Hermanos, qué difíciles son estas cosas. Y para que veamos cómo es nuestro pensamiento mágico queriendo hacer cosas. Y oramos, hermanos, pero creemos que porque oramos, cuando la oración no está centrada en el Señor. Dice 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice, ejercítate para la piedad. La palabra ejercicio en el griego es gimnasio. Entonces dice ahí, ejercítate en la piedad. ¿A dónde nos está mandando, hermanos, a ejercitarnos? Al gimnasio, pero es el gimnasio espiritual de Dios. Hoy muchos muchachos están llenos los gimnasios, duran horas enteras, cuesta de la mensualidad en el gimnasio, cuesta algo, está pesada a veces, y una alimentación que ocasiona daños a nuestro cuerpo y eso no lo saben. Y teniendo nosotros un gimnasio en el cual es gratuito y en el cual la presencia de Dios está, si venimos a este gimnasio y venimos a orar con una oración centrada en Cristo, las cosas son diferentes. Dice ahí 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Si nos ejercitamos en la piedad, dice que hay una promesa en esta vida presente y en la venidera. Hay promesa, hermanos.
Somos impíos, hermanos. Y necesitamos ser disciplinados, necesitamos el dolor y la determinación. Las 3 Ds. Necesitamos disciplina. Hoy sí voy al templo, mañana no. A ver pasado mañana. Y así nos la llevamos. Hermanos, la oración debe causarnos dolor para enseñarnos que se está ejercitando todo nuestro cuerpo. Porque cuando usted va al gimnasio y hace ejercicio, después de tanto ejercicio, ¿qué pasa? Hay dolor. Y eso nos ocasiona y nos da algo bueno, una determinación. ¿Sigues o ya no sigues? Nos determina, hermano, nos hace estar firmes. Somos impíos, vivimos independientes de Dios, pero necesitamos ejercitarnos para la piedad y debes obligar a tu cuerpo a someterse a una disciplina diaria y no es fácil, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes hacen ejercicio y a lo mejor si el culturista les pone una prueba, les pone un programa de ejercicios, a muchos no lo aguantan. ¿Y qué pasa? Pues ya no lo hacen, ya no se disciplinaron, ya no hubo dolor, ya no hubo determinación. Igual es la oración, hermanos, levantarse temprano, venir a la oración es algo difícil, no es fácil. Y hermanos, no es fácil luchar contra nuestro cuerpo y con nuestra mente. Tenemos que luchar con nuestras emociones y finalmente mi voluntad debe de imponerse para poder ejercitarnos en la piedad. Nuestro consejo, hermano, final es, como dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, ejercítate. Vivimos todavía en ese pecado, hermano, que no nos hemos dado cuenta de la impiedad. Por eso dice el tema, ¿verdad? Dios todavía lo llama, ¿qué? Pecado. No es fácil, hermanos, yo sé que no es fácil, pero si nos disciplinamos, si hacemos un esfuerzo y hacemos una determinación, cuando vamos al trabajo, ¿verdad, hermana? Esté lloviendo, truene, relampaguee, ¿vamos o no vamos? Vamos. Hermanos, piensen bien, muchas cosas que estamos haciendo y que hemos fallado. Pero, bueno, como dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ejercítate en la piedad. Ponga su gimnasio en su casa y ahí ejercítese. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos. Les invito a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte mucho, Señor, en habernos dado la oportunidad de estar aquí en tu templo, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, mi Dios, a ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Y ahora, mi Dios, nos despedimos de este lugar, pero pedimos que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Llévanos a nuestros hogares también, Señor. Guárdanos, líbranos de cualquier accidente, Señor. Padre, guárdanos en todo lo que hagamos en esta tarde, Señor. Todo te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.